Ahora, a continuación, por el Grupo Plurinacional Sumar, la señora Rivera. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Bienvenido, señor Liria. Nosotros sí tenemos claro a qué ha venido, a contestar preguntas. Y el objeto de la comisión es buscar la corrupción en un momento tan terrible como fue la pandemia. ¿Cuáles fueron las presuntas actividades corruptas que se pudieron dar en cualquier administración pública de este país? Usted fue vicepresidente de la Diputación de Almería hasta junio del 2021, fecha en la que fue cesado tras su detención en el marco de la Operación Lua. Hasta su cese suponemos que usted formaba parte de la Comisión de Gobierno de la Diputación y, por tanto, estaba en el núcleo de gobierno de esa Diputación, siendo vicepresidente. Entonces, nos gustaría saber, y eso debe de saberlo, porque yo he sido diputada provincial en Andalucía, en Sevilla, y conozco perfectamente cómo funciona. Entiendo que usted debe conocer cómo funcionaba la Diputación de Almería en ese momento y más siendo vicepresidente. Entonces, nuestra primera pregunta es ¿cuántos contratos por vía de emergencia se realizaron por parte de la Diputación de Almería para la gestión de la crisis originada por la COVID-19 y la compra de material sanitario? Que yo conozca, señoría, este contrato del que estamos hablando. Gracias. Concretamente, ese contrato que usted dice conocer a través del sumario, que está siendo investigado, tuvo como objeto la compra de un lote de 500.000 mascarillas, 15.000 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo. Y se pagaron 2.036.000 euros. En abril de 2020, uno de los momentos más difíciles y más duros de la pandemia. En ese momento yo creo que todas las administraciones públicas y máxime la administración local estaba en un momento complicadísimo donde todo hubo que hacerlo corriendo y de cualquier manera, con lo cual se abrió la posibilidad de que ocurrieran determinadas cosas. ¿Usted en algún momento en ese contrato fue intermediario o tuvo algún tipo de papel en ese contrato? No le entiendo la pregunta. ¿En qué sentido? En ese contrato que está siendo investigado, ¿sí? ¿Usted fue intermediario en ese contrato o tuvo algún papel en ese contrato que está siendo investigado? Lo único que hice fue presentar a la empresa que luego fue adjudicataria, nada más. Vale. Gracias, señor Liria. Esa empresa adjudicataria, ¿no?, objeto que consiguió el contrato objeto de investigación, se llama Azor Corporate Ibérica SL. ¿Sabe usted quién firmó ese contrato de emergencia para la adquisición de material sanitario en la Diputación de Almería? Y ya me ha dicho que usted presentó al adjudicatario. Le iba a preguntar cómo se eligió a esa empresa para el contrato. La pregunta es que cómo se presentó a la empresa. No, la pregunta, hay dos preguntas. Sí. ¿Quién firmó el contrato de emergencia en la Diputación de Almería? ¿Quién fue el contrato, digamos, la persona, el cargo que firmó ese contrato? ¿Y cómo se eligió esa empresa que usted ya me ha dicho que usted presentó al adjudicatario? Vamos a ver, yo no conocía, conociendo después el contrato, el expediente, el contrato se firma por el presidente de la Diputación. ¿Cómo? Pues en el procedimiento viene establecido, fíjese usted, en plena época, como usted ha dicho, de pandemia absoluta, abril 2020, no vaya a explicarle yo aquí a ustedes en el contexto en el que nos encontrábamos, se piden dos ofertas. Ese expediente, yo, señoría, he visto unos cuantos expedientes, ¿no? A lo largo de este tiempo me he metido en la plataforma de contratación del sector público y yo, de los más de 150 que he analizado, que he visto, que he podido sacar, no he visto en ninguno que haya dos ofertas, que se solicitan dos ofertas. Es decir, la Diputación Provincial solicitó dos ofertas para este suministro a esta empresa y a otra empresa más. O sea, la otra empresa, si hubiera sido 0,01 céntimo más barata, se lo habría quedado el contrato. De acuerdo. Sí, ahora sí. Como han dicho anteriores grupos, es cierto que hemos conocido por prensa casi toda la información. Nosotros no tenemos, lógicamente, acceso al sumario. Pero por prensa hemos sabido que Kilian López, además de ser el administrador de la empresa Azor Corporate Ibérica, sustituyó a Francisco Jesús Liria Sánchez, su hermano,
y a la cuñada de su tío, el alcalde de Fines, como administrador de Corfam Global Investment SL el 15 de octubre de 2020. ¿Qué relación tenía usted y su familia con el señor Kilian López? ¿Tiene una relación amistosa? ¿Son familiares? ¿Eran socios? ¿Eran conocidos? ¿Cuál era el alcance de su relación, si es que lo conocía previamente al señor Kilian López? Mire, en prensa se dijo, por eso lo que estamos comentando de la prensa, que teníamos vínculo familiar, que éramos familia. Es completamente falso. Es decir, no tenemos ningún grado de parentesco el señor Kilian y yo, ningún grado. Este señor vive en Cataluña y venía habitualmente al municipio donde yo he nacido, que es el municipio de Fines, pueblo pequeñito, 2000 y pocos habitantes, y este hombre venía allí porque tenía familia. Evidentemente lo conocía pues de venir allí en determinados momentos, lo que suelen hacer y cómo se suele mover, por una fiesta de un pueblo, en una Navidad. Esa era mi relación y mi conocimiento de él. No tenía, como usted ha dicho, ni muchísimo menos ni socios ni nada por el estilo. No, yo le he preguntado, no he afirmado. No, bueno, no, digo que ha preguntado, que no tenía nada que ver con eso. Entonces, ¿cómo es posible que ese señor sustituyera como administrador de una empresa a su hermano y a la cuñada de su tío? Vamos a ver, señoría, le insisto, le voy a ir contestando. No me gustaría entrar en detalles del procedimiento, por favor. Vamos a ver, es la tía de este señor, de este empresario, era en un momento, hace muchísimos años, tenía con mi hermano una empresa de gestoría administrativa, y este señor, pero muchísimo antes de todo esto, mi hermano le vendió a él porque él quería comprar una empresa. No sé el motivo ni no motivo, pero estoy hablando a lo mejor de 4 años antes de la pandemia. Es decir, no tiene nada que ver, ni ningún vínculo, ni absolutamente nada. Él quería comprar una empresa y mi hermano, que tenía con su tía, con la tía de él, tenía una sociedad de gestoría administrativa, le vendió las participaciones. Nada más. Gracias. También en prensa se ha publicado que la Policía Judicial incautó en su casa un total de cerca de 179.000 euros en efectivo, repartido en sobres y en prendas de vestir, y que a su primo le incautaron también, ya se ha dicho antes, en un vehículo cerca de 120.000 euros en una bolsa de plástico negra, mientras era acompañado por su padre, el alcalde de Fines. ¿Sabe usted cuál es la procedencia de ese dinero? ¿Suele tener su familia tanto dinero en efectivo en casa? Sí, entienda usted que la pregunta es procedente. Vale, no tengo inconveniente en contestarse. Bueno, en primer lugar, no es cierto, repito, no es cierto que en mi casa se encontraran 150.000 euros bajo ningún concepto. No es cierto, ¿vale? Yo entiendo que en esos momentos mucha información. Yo tengo un máximo respeto a la prensa, por el amor de Dios, pero entiendo que se pueda confundir la información que se está dando. Vale, no es cierto que yo tuviera. La pregunta que usted me hace, ya, a fecha de hoy, ya está en el procedimiento justificado documentalmente la procedencia de ese dinero. Ya lo está. Evidentemente no voy a entrar aquí con su señoría, me tiene que entender, a hablar de eso. Lo que sí le puedo decir es que ya en el procedimiento existe documentación e información donde se justifica sin ningún género de dudas la procedencia de ese dinero. Muchas gracias. También ha sido publicado que la Diputación de Almería pagó por adelantado en abril de 2020, el 14 de abril, a la cuenta de Azor Corporate Ibérica del señor Kilian López. Y ese mismo día, Azor Corporate hace transferencia a una sociedad llamada Ligroup China Company un importe de 2 millones de euros, 1.999.000, porque el resto corresponde a gastos de envío y de flete. Pero apenas 6 días después, el 20 de abril, la misma cuenta de la compañía china, donde se había hecho el ingreso, se transfieren 945.000 euros a otra cuenta titular de la compañía Corfam, esa que traslada la titularidad de su hermano al señor Liria. Pero claro, esa transferencia se hace el 15 de octubre supuestamente. Esas son las informaciones. Y la transferencia del dinero es en abril, ¿vale?
¿Era titular entonces el señor Kilian López de esa empresa o todavía no era titular en ese momento? ¿Y era esa la empresa donde sustituyó a su hermano como administrador o no? Mire, señoría, me viene muy bien la pregunta que me ha hecho. Yo me alegro. Porque venía preparado para el objeto de la comisión. Y yo creo que, como bien dice el objeto de la comisión, pues estoy aquí en lo que yo humildemente pueda, como dice, estudiar y evaluar posibles modificaciones de la legislación, aportar, es decir, que podamos aportar, que podamos ver lo que no se hizo a lo mejor de todo correcto en todos los contratos de emergencia de toda España y tal. Entonces, en esa línea, pues señoría, yo quiero contestarle, mire, yo le he dicho que anteriormente que he analizado muchísimos contratos de este tipo en esa fecha en concreta. Concretamente tengo aquí más de 50 contratos de diferentes administraciones de esa fecha. Más de 50 contratos. Le puedo decir lo siguiente. Mire, la Diputación de Almería, las mascarillas FP2 tuvieron un coste de 2,91. ¿Correcto? 2,36 creo que era el total. Bueno, sí, pero más gastos de transporte. Al final el coste total de ese material creo que ronda los 2,90 aproximadamente. Mire usted, yo he sacado aquí, como le digo, 50 expedientes y ahora iré a sus preguntas, ¿vale? Ahora le responderé. Se lo agradezco. Porque pero para sí eso permítame, por favor, que por lo menos exponga un poco porque esto, ¿no? Es decir, el Banco de España a 7,80. El Banco de España compró la mascarilla en esa época a 7,80. La presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia, que el señor diputado, a 8,01. Es decir, mire, la media de todos los expedientes analizados... Pero eso no es relevante en su comparecencia. Hombre, es muy relevante, señoría, y le digo ahora por qué. No, no es relevante. Sí es le voy a decir por qué. No, claro, no es relevante lo que no interesa. Porque aquí pero la déjenme cuestión intervenir, por favor. Ya, pero es que se está usted desviando de la pregunta que yo le he dicho que le voy a contestar. No, contésteme. Me quedan muy pocas preguntas. Pero déjeme, por favor. Si les parece, vamos a reconducir cuál era la pregunta. Yo le he preguntado si la empresa que recibe los 945.000 euros de los 2.036.000 son reintegrados por la empresa china 945.000 a una empresa de la cual es administrador el señor Kilian López. Y yo le pregunto si en el momento en que se realiza ese reintegro el señor Kilian López ya era administrador único de esa sociedad o todavía lo era su hermano. Es lo que le he preguntado. Gracias. Le contesto. Y luego permítame medio segundo, por favor, para explicar. Vamos a ver. Ha tenido la intervención del Partido Popular para explicar todo lo que necesitaba explicar. A mí, por favor, la intervención no me vincule. Mire, después hemos sabido, yo creo que todos los que estamos aquí y toda España, que los intermediarios, aquí no había fabricantes de material en esa época y tuvieron que ir al mercado chino, la mayoría, eso lo hemos sabido todos por prensa. Sí. Vale. Eso que la empresa china le da es la comisión de intermediación que le paga a este señor. Me pregunta, ¿esa empresa? No, esa empresa es solo y exclusivamente del señor Kilian López Solé, de nadie más. Nadie más tiene un vínculo con esa empresa ni nada por el estilo. Entonces, ese dinero que él cobra, por cierto, y no sumario, perfectamente trazado el dinero, perfectamente en los impuestos correspondientes, IVA, impuestos de sociedades, etcétera. Esta es una transacción, bajo mi punto de vista, no sé, legal y normal. Y es lo que... Ahora, yo le hago solo un apunte, permítamelo. Si en ese contrato a 2, que fue un precio de los más baratos en esa época, pues claro, ¿qué comisiones hubo en el Banco de España a 8 euros, en lo de la Autoridad Portuaria a 9, etcétera, ¿no? Bueno, está usted haciendo una asimilación que no tiene por qué, que hubiera intermediación. Bueno, sí. Entiendo que ya me ha contestado la siguiente pregunta, que era que si sabe usted por qué la compañía china suministradora de las mascarillas reintegró los 945.000 euros, y yo creo que me ha dicho que era una comisión. Entiendo. Una comisión, que es el 46% del contrato. Pero yo no entiendo. ¿Usted sabe si ese dinero regresó a la Diputación o acabó en esa empresa? Del señor Kilian López. Yo le pregunto, usted me contesta. Sí, pero estoy siendo muy respetuosa en todo momento. No, por supuesto, y se lo agradezco enormemente, señoría, se lo agradezco enormemente. Vamos a ver.
la Diputación contrata con una empresa intermediaria la adquisición de máquinas. Punto número 1. Expediente perfecto, expediente impoluto, expediente por encima de las medidas legales que se exigían en el momento. Punto número 1. Punto número 2. Precio impoluto. Se piden 2 ofertas. La otra oferta 1 millón de euros más cara. Perfecto. Viene el material. Perfectamente. El material cumple con la normativa. No hay ningún problema. Que ahora el señor Kilian haya ganado 3, 2, 1. Yo me he enterado después, como usted comprenderá. Yo no sé lo que ganan las empresas. Pues el beneficio que obtiene por esa gestión que ha hecho. Pero lo que yo no creo que no se debe desviar y confundir. Es decir, son hechos completamente diferentes, señoría. Es como si yo ahora aquí, el Ministerio X de Sanidad o de Defensa, contrata a una empresa para comprar misiles Tomahawk. Pues tendrá un beneficio la empresa que hace esos misiles, digo yo, no lo sé. Yo creo que son las reglas del mercado del juego, pero nada más. De acuerdo, no volvió. En la siguiente también me la ha contestado. Vaya finalizando, es decir, señora Rivera. Sí, el material sanitario dice que se entregó en el plazo pactado, por lo que acaba de decir, y que también se acreditó la certificación exigida por la normativa. Y me quedan 2 preguntas. Una es, que yo sé que no le va a gustar, ¿ha cobrado usted o alguien de su círculo comisiones o se ha visto beneficiado económicamente por este contrato usted o alguien de su familia? Señoría, nunca, jamás, ni de este contrato, ni en los 12 años que estuve y tuve el honor de ser diputado, pero no es que haya cobrado una comisión, no he pedido ni un favor. De acuerdo. Se lo garantizo. Y termino, la última. ¿Se han beneficiado o han sido conocedores de las condiciones en que se otorgaba este contrato otros miembros del Gobierno de la Diputación de Almería o miembros del Partido Popular de Almería? Discúlpeme, repítame la pregunta, no la he entendido. Le pido disculpas. Que si se han beneficiado o han sido conocedores de las condiciones en que se ha otorgado este contrato, el contrato que está investigado, por parte de otros miembros del Gobierno de la Diputación de Almería o por miembros del Partido Popular de Almería. Para nada, no. Pues muchísimas gracias, señor Liria. Gracias a usted, señoría. Gracias, señora Rivera. Gracias, señor Liria. Habiendo intervenido los grupos políticos presentes que quieren hacer uso de la palabra.